¿Y qué pasó con esto? Que muchos se fueron, muchos se devolvieron. ¿Por qué? Porque ellos le abrieron el púlpito a gente que no ministraban a Cristo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Saliendo del Anonimato. Y como siempre, traemos vasijas diferentes, pero con esencia del Padre. Es una pastora, una mujer del Señor, que tiene una palabra muy poderosa. Ella puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Muchas bendiciones en esta hora a todas las personas, ¿verdad? Que siguen esta plataforma, una plataforma que sé que el Señor la ha establecido para ser de bendición a muchas personas. Y esta programación que tiene como objetivo sacar gente del anonimato. Muchas gracias. Amén, amén. Ya ustedes escucharon. Como siempre le digo, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un profeta de fuego, un muchacho que está tremendo en el Señor. Incluso, ya le cambié el nombre, no se llama Christopher Aquino, ahora es Christopher Fuego, Dios mío. Dios bendiga a aquella gente que están en sintonía conectado, escuchando esta plataforma Excelencia Cristiana. Le pido que se conecten y presten mucha atención, porque esta pastora está cargada de una gloria y va a hacerte una Dios palabra mío. de fuego, así que prepárate para que corra en tu casa. ¡Fuego! Fuego, pastora. Bien. Aquí estamos, entonces vamos a impartir esta poderosa palabra que el Señor tiene para ustedes en esta hora. Y de verdad que para mí, la pastora Damaiki de Dios, es más que un privilegio poder ser el instrumento que el Eterno ha utilizado para ser de bendición a todos ustedes. Bien, entonces vamos a tener un texto de la palabra del Señor leído para introducir este tema, un tema bien poderoso que es crisis de fe. Vamos a leer en el libro de Segunda de Juan, ¿verdad? Vamos a leer a la altura del capítulo 1, versículo 19. Amén. La palabra del Señor dice así: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de este tema, crisis de fe, lo primero que tenemos que entender es que la palabra fe tiene diferentes connotaciones en las escrituras. Sí. Muchas veces se utiliza para referirse a esa fe que opera en milagro, a esa fe que manifiesta lo sobrenatural en la tierra. Pero la palabra fe también tiene una connotación en cuanto a la salvación. O sea, cuando hablamos de nuestra fe, hablamos en qué hemos creído y cuáles son esos factores de creencia que nos llevan a una fe en Cristo Jesús. De manera que la fe que vamos a tener en cuenta en este tema es la fe salvadora, la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tomamos este tema y hablamos entonces de una crisis de fe, no te estamos hablando de duda, no te estamos hablando de que hay una crisis de creer que las cosas van a suceder, sino que estamos hablando de una crisis doctrinal. Wow, Dios mío, desátelo. ¿Por qué te hablo de una crisis doctrinal? Y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la iglesia ha pasado por diferentes crisis a través de la historia. Los que conocen historia de la iglesia saben que cuando Jesucristo, nuestro amado, pues resucita, Él deja unos discípulos formados, sí. Él deja unos discípulos capacitados para continuar con lo que Él había establecido. El asunto de esto es que cuando Jesús resucita y asciende al cielo, ¿qué
¿qué pasa entonces con esos discípulos? ¿Qué pasa entonces con los futuros creyentes que luego entrarían a la fe? ¿Qué pasa con esto? Que sabemos que el cristianismo sale directamente del judaísmo. Hay personas que creen que el cristianismo sale de la Iglesia Católica, y no. El cristianismo sale del judaísmo, que son aquellas personas que creen que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando esos creyentes que habían sido establecidos comienzan a crecer, comienzan a expandirse, había algo entonces en ellos. ¿Qué debo yo cumplir de la Torá y qué no debo cumplir? ¿Qué debo hacer? No había contenido, no había mucha información, porque la iglesia estaba, como quien dice, en pañales. Gloria. El asunto es que lo primero que la iglesia pasa es una crisis de falta de información. Wow. Santo. No había información para ellos saber qué cosas creer y qué cosas no creer. Dios mío. El asunto de esto es que esto entonces manifiesta una necesidad de los apóstoles de escribir las cartas. Sí. Y es aquí que vemos entonces formado el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se forma, se surge por una crisis que estaba pasando la iglesia, donde entraban muchas herejías y los creyentes entonces decían en qué debo creer, qué es verdadero y qué no es verdadero. Por eso vemos al apóstol Pablo escribir 13 cartas. Por eso vemos a Pablo, gloria a Dios, escribir. Por eso vemos a Pedro, por eso vemos a Juan, sí, por eso vemos a Santiago y muchos libros ahí del Nuevo Testamento que fueron escritos para una necesidad doctrinal que había en las iglesias. Dios. Gloria. O sea, había una ausencia de información. Wow. De tal manera que aquí se crea entonces el Nuevo Testamento como respuesta a esos creyentes de que cuáles eran las cosas que debían hacer y cómo ellos debían vivir ahora en esta nueva religión que se estaba estableciendo, que era el cristianismo. Sí. ¿Por qué hablo de una crisis de fe? ¿Por qué? Porque ahora esta generación tiene un problema distinto. ¿Cuál es el problema de esta generación? Una abundancia de información. Ay, gloria. Yo quiero que usted desate eso ahí, porque yo quiero escuchar esta palabra. O sea, la primera tenía una ausencia. Sí. Ahora hay una abundancia. ¿Cuál es la crisis que está pasando la iglesia ahora? Wow. Que hay tantas ideas, hay tanta filosofía, Dios. hay tantas fuentes de información, que ya hay cristianos que no saben si son evangélicos. Ay, gloria. Wow. Hay cristianos que no saben si son pentecostales o de dónde que son. Wow. Dios ¿Sabe mío. por qué? Porque hay gente ahora que están buscando informaciones de todas las fuentes. Uf, Ay, ay, santo. Y hay una crisis de fe. Esto está serio. Hay una crisis de fe. Sí. Por eso es que estamos viendo muy constantemente en los púlpitos hoy siendo ministrado como palabra de Dios, conocimiento cabalístico. Ay, Cábala. santo. Ay. Y te está hablando una persona que quienes me conocen saben que estudio cultura, Sí. que me gusta la cultura. Es algo poderoso estudiar las raíces hebreas del cristianismo. Es algo poderoso conocer esto. Wow. Pero cuando tú no vas con un fundamento, cuando tú no tienes establecido en qué tú has creído y cuál es tu fe, entrarás a una crisis de fe donde hay muchos creyentes que han sacado a Cristo como centro de la iglesia. Dios mío. Wow, eso está fuerte. Wow. Pastora, yo quiero que usted siga tocando ese punto esencial, porque yo hablaba esto en estos días con un joven y yo le decía, en estos tiempos los jóvenes tienen mucho conocimiento de esta generación, pero si tú te pones a escuchar muchos mensajes, tú lo que vas a escuchar, ya tú no vas a escuchar palabra de Dios, tú lo que vas a escuchar mucha cábala y Sí. mucha midrash, documentos judíos que son extrabíblicos, que son maestros judíos que lo han escrito, pero ya tú no ves, tú ves la Biblia ausente en los mensajes de eso, de ellos. Entonces yo quiero que usted me toque esa parte ahí, en tener un balance, en estudiar cábala y todo eso, pero para ti, no para predicarlo para salvación. Exacto. El asunto de todo esto es que dentro del judaísmo hay muchísimas cosas que nos son de bendición a nosotros, que nos amplían el conocimiento, porque realmente hay muchas enseñanzas que se nos ha transmitido de manera errada, que cuando conocemos doctrina, que cuando conocemos raíces, podemos entender mejor el conocimiento bíblico de las escrituras. El asunto es que cuando entramos a miticismo judío, Sí. que es la mística hebrea, que es la Kabbalah, entonces ¿qué pasa con esto? Tú vas perdiendo esencia. Ya tú ves creyentes que lo que quieren es salirse del cuerpo y teletransportarse a otro sitio. Y Cristo, cuando tú entras al mensaje, cuando tú entras al asunto, hay tanta información, que la información base del cristianismo, que es Jesús, Wow. ha dejado de estar a la moda. Dios ¿Saben mío. qué es lo que hace al cristianismo diferente a otras religiones?
Lo que hace el cristianismo diferente a otras religiones es que, aunque los judíos, que lo amo, lo adoro y lo respeto, gloria al Señor, en el Señor, aleluya, porque para mí es una fuente, gloria a Dios, una religión que merece honra. Primer país, primera nación en ser monoteísta, en seguir directamente a Dios. Es una nación que se ha mantenido, gloria a Dios, pero tenemos que reconocer que la mayoría de personas dentro de esta religión no creen que Jesús es Dios. No creen en nuestro amado Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de esa atmósfera, sin un conocimiento previo, sin una identidad espiritual, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que comienzan a dudar de lo básico. Que comienzan a dudar de esto. Y claro, en el Talmud, en los Midrash, hay diferentes informaciones poderosas, extraordinarias. A mí me encanta estudiarlo. Es algo que es de bendición, pero siento que hay creyentes que están en crisis. En crisis. Yo siento que hay creyentes que su fe está en crisis. Yo siento que hay creyentes que su fe está temblando. Yo siento que hay creyentes que las rodillas, gloria a Dios, le están temblando porque están perdiendo la esencia. Te iba a decir ahorita que hay algo que nos hace diferente a ellos, y es que aunque ellos son mesiánicos, aunque ellos creen en el Mesías, nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Gloria. O sea, lo que nos hace diferente y lo que nos identifica como cristianos es el seguidor de Cristo. O sea, si tú no sigues a Cristo, ¿qué tú eres? Hay muchos creyentes en este tiempo que hay que pedirle que respondan esta pregunta: ¿qué tú eres? ¿En qué tú estás parado? ¿En qué enseñanza tú estás sostenido? El asunto es que había muchas cosas en la iglesia primitiva que estaban atacando fuertemente el concepto de Jesús. Estaban atacando fuertemente la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás ataca esto? Porque lo que le da poder a la iglesia, lo que le da posición a la iglesia, lo que le da autoridad a la iglesia, lo que llena a la iglesia de Dios, es que Cristo es el fundamento, y por medio de Él nosotros estamos a la diestra del Padre. Yo quiero que usted me repita eso. Aleluya. Esto es lo que nos da la esencia como iglesia. Esto es lo que nos hace diferente. Eso es lo que marca un antes y un después. No podemos perder la esencia. Aquí la iglesia que el apóstol Juan está hablando, él se dirige a una señora. Hay diferentes posiciones teológicas en cuanto de si era la iglesia a la que el apóstol se refería o era alguna pastora en específico, pero sí sabemos que estaba hablando de un sistema de enseñanza, un lugar donde se promovía las escrituras, un lugar donde se enseñaba la Torá. Y él dice algo, y él dice: si alguien viene con una doctrina que no presente a Cristo como el centro de la iglesia, él dice: no lo deje entrar. ¿Sabe cuál es el problema de muchos predicadores en este tiempo? Y hago un llamado aquí a los pastores. Hay pastores que vamos a tener que cerrar los púlpitos, ¿tú sabías? Hay pastores que van a tener que tener cuidado en quién paran en el altar a ministrar. Porque oye, ¿qué es lo que pasa con esto? Tú agarras un plato de comida y al plato de comida tú le echas una pequeña porción de veneno. No importa cuán comestible haya en el plato, no importa que el 90% de lo que hay ahí es comestible, es sano, es doctrinal. Si hay un 5% de veneno, hace daño. Espíritus. El asunto es que hay gente en este tiempo con muchas informaciones verdaderas, pero con por detrás herejías. ¿Cómo así? Ellos te traen un principio que impresiona a la iglesia. Ellos traen un principio que impacta a las generaciones, pero dentro de esto hay algo venenoso. Dentro de esto hay un poco de herejía, y hay pastores que le están diciendo a esa gente: bienvenido. Dice el apóstol aquí, cuando esa gente venga con un mensaje donde Cristo no sea el centro, dice el apóstol: no le digas que es bienvenido. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo? No le dé el altar. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo? Va a contaminar la iglesia. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo? Tengan cuidado con eso. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo? Lo que pasa con esto es que hay mucha gente que están formando iglesia basada en moveres. Hay gente que están formando iglesia basada en que se rompan sillas y que haya buenas actividades. Iglesias que ya no son iglesias, son centros de eventos donde Cristo ha dejado de
ser el centro. Dios mío. ¿Y qué es esto? Jesús solo formó a 12. Y Jesús se sentó a formarlo. Hay gente, gloria a Dios, que no están haciendo discípulos. Hay pastores que no están formando discípulos. Hay pastores que no están sentándose a formar la gente. Por eso son iglesias que dependen de un nivel profético. Son iglesias que cada 2 meses, que una vez al mes, necesitan hacer una actividad extraordinaria. Necesitan traer un pastor de renombre que aunque tenga herejía, que aunque tenga herejía, llame a la gente. Que aunque tenga herejía, motive al público. Ay, Dios mío. De manera que hay creyentes que si tú le duras 2 meses sin darle una buena actividad, se descarrían. Se van. Declara eso. Porque ellos no tienen fundamento. Ellos no conocen quién es Cristo. Ellos no saben qué fue lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y como hay una crisis de fe ahora mismo en el cristianismo, hay muchas personas que se han basado en eventos solamente. Creyentes que la fe de ellos está fundamentada en un evento. Y esta pandemia trajo a manifiesto eso. Manifestó. ¿Sabe por qué? Porque en esta pandemia vimos iglesias que se vaciaron. Sí. En esta pandemia vimos iglesias que quedaron con 3 gente y 4 gente. ¿Cuál es el problema? Que esos creyentes, no sé en qué estaban fundamentados, pero no era en Cristo Jesús. Santo Dios. No había mover, ya no le iban a ministrar. Ya no había un profeta que lo tocara. Ya no había alguien que le impartiera de manera directa. Estaban en su casa solo con una Biblia que no entienden ni saben leer. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con esto? Que muchos se fueron, muchos se devolvieron. ¿Por qué? Porque ellos le abrieron el púlpito a gente que no ministraban a Cristo. Pastora, yo escuché un punto que usted tocó ahí, y es que hay gente, incluso pastores, que invitan predicadores. Y cuando lo invitan, lo que lo invitan es por el nombre, sin importar el veneno que tengan en su mensaje. Entonces, ¿cómo un pastor puede identificar cuando una persona viene con un contenido limpio y que no tiene veneno? Y cuando puede identificar que esa persona tiene veneno o tiene una doctrina falsa dentro de algo que se parece verdad, pero adentro tiene una mentira. Cuando tú conoces tu doctrina. Cuando tú conoces definido. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay mucha gente que tú le dices que es doctrina y te va a decir doctrina es no te ponga pantalón, ropa. No te ponga arete. Dogmatismo. ¿Qué es doctrina? Que tú tienes que andar así recto. No, a mí me enseñan una buena doctrina porque a mí me dijeron esto no se hace y esto se hace. Pero lo que el creyente no entiende es que doctrina es quién es Cristo. La doctrina es quién es el Espíritu Santo. La doctrina es quién es Dios, que es el pecado. Gloria a Dios, que es el Espíritu Santo. ¿En qué tú crees? Entonces, como hay gente que no es tan fundamentado en lo que creen, todo lo que escucha lo asimila. Pero una iglesia que comprende, que ha creído, cuando te escucha el mensaje, que analiza y dice, me gustó aquello, pero aquí como que se desvió, como que esto, como que no, como que esto no va. Y esto es algo que está afectando a muchos creyentes. ¿Sabe cuál es el problema, ministro? ¿Cuál? Que en el capítulo 17 del libro de Hechos, el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de personas que eran los atenienses. Cuando Pablo se encuentra en esta encrucijada de su vida, en un momento bien difícil, donde lo llevarán a los tribunales de los filósofos, dice las escrituras que Pablo había identificado en ellos una necesidad. ¿Cuál era la necesidad que tenían los atenienses? Dice la Biblia que ellos querían escuchar y saber algo nuevo. Ay, gloria. Ay. ¿Sabe cuál era el problema? Ellos tenían sed por escuchar algo diferente. Dios mío. Ellos tenían sed porque alguien le dijera un rema distinto. Ellos tenían necesidad de que alguien les diga algo que les rompa el cerebro. A mí me impresiona algo del maestro, y es que Jesús, aunque dominaba el nivel soft de interpretación de las escrituras, él hablaba en un nivel dras. Él no tenía que impresionarte. Él quería que tú lo entendieras. Explíquele eso a los niveles. Aleluya. Él quería que tú lo entendieras. Él dominaba el nivel más elevado de interpretación hebrea que hay, que es el nivel soft. Y del nivel soft él comprendía toda la forma de interpretación, pero a él le gustaba hablar en una forma sencilla. Ay, lo que Cristo le gustaba hablar ahora no. Porque es que lo que quería que la gente entendiera. Ahora lo que los predicadores quieren es decir algo que te confunda. Y que al final tú digas, dijo una locura. Yo no entendí, pero fue algo impresionante. Me rompió la masa. Ay. Yo no entendí lo que me dijo, pero me impresionó. Yo no entendí, pero cuando tú ves a Jesús ministrar el evangelio, tú ves que él trae principios extraordinarios y lo pone de una forma tan sencilla que el que era pescador lo entendía y el que era letrado también.
también. Santo. Escuche esto. ¿Por qué? Porque él no quería impresionar. Pero ahora, como hay una necesidad de información, hay muchos predicadores que ¿cuál es su fuente de información, ministro? Google. Ay, ay, ay. ¿Y sabes qué tiene Google? Que Google tiene todas las fuentes religiosas. Sí. Tú pones fe en Google y te va a salir fe según los testigos de Jehová, pero no te lo va a decir. Te va a poner fe según los adventistas, te va a poner fe según todas las sectas religiosas. El asunto es que tenemos muchos predicadores buscando cuál es la forma de fe más compleja para decirla, impresionar. ¿Cuál es la forma de fe que se ve más extraordinaria de toda la que está aquí sin saber de dónde sale esa información? Ay, santo. Ay, Hay algo que tienen los testigos de Jehová que es un poco drástico, pero en cierto sentido a ellos le han servido. Y ellos establecen unas reglas con sus seguidores. Y es que ellos le dicen a sus seguidores que no pueden buscar información en otro medio que no sea el que ellos les suministren. De manera que tú no vas a ver un testigo de Jehová buscando asuntos doctrinales en YouTube. Ellos no lo van a buscar en Google. Ellos tienen una fuente de información que es de ahí de donde ellos se nutren. Entonces nosotros los pentecostales tenemos un problema. Que aunque tenemos mucha libertad, tú ves gente hablándote en el púlpito diciéndote, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un poder. Eso se escucha poderoso. Cuando te lo dicen, tú te prendes, tú te llenas de unción, tú te llenas de poder, pero el Espíritu Santo no es eso. Ay, ay, ay. Eso se escucha lindo, pero no es así. Hay cosas que se escuchan lindo, pero no es así. El asunto es que cuando tú no conoces cuáles son los conceptos, cuáles tú has creído, tú te irás detrás del conocimiento. Ahora mismo, como tú mencionabas ahorita, lo que es la misma corriente hebrea es algo bien poderoso que ha venido a bendecir la iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos errados en muchas cosas. El asunto de esto es que al evangélico, al pentecostal, nos gusta más la mística hebrea que las informaciones culturales. El problema es que cuando el asunto es que la cultura te enseña el por qué se dijo y qué se hacía con eso. Tú aprendes un principio y tú dices, ok, ya entiendo por qué Jesús cuando resucitó, dice la Biblia que los lienzos de él estaban doblados en la mesa. Había un asunto cultural detrás de esto, y era que cuando alguien comía y dejaba la invitación abierta, ponían los mantos sobre la mesa, de tal manera que Jesús, lo que digo con esto, me voy pero vuelvo, me voy pero no está cerrada la cita. Esto es algo poderoso, pero al evangélico le gusta la parte mística, si Satanás existe o Satanás no existe, cómo yo salgo del cuerpo, cómo tú puedes ser alguien, un ser superior y un asunto extraño. La gente se han ido de la esencia de las escrituras. Dios mío, lo dijo, por favor. Wow. Y los pastores tienen que prepararse en esta generación. Sí. Los pastores tienen que prepararse, porque los pastores en unos pocos años van a tener seguidores en sus iglesias que saben más que ellos. Sí. Y que saben cosas distorsionadas, pero ellos no la pueden canalizar. Por eso es que el pastor no debe limitarse a yo estudié teología, estudie de todo, mi hermano. Comience a formarse, que cuando un miembro suyo le salte con algo raro, tú digas, cuidado, que es un conocimiento cabalístico lo que está diciendo. Sí. Tienes que tener cuidado con esto. Ah, no, pastor, porque esto lo dice el Talmud. Tienes que tener cuidado porque aquí está bien, pero aquí te puede desviar porque tú conoces. El asunto es que tenemos muchos ministros que se han quedado estancados y solo satanizan lo que no conocen. Y solo satanizan lo que ignoran. No es que está mal, es que tienes que ir con fundamento. No es que está mal, es que tienes que tener una estructura, una base. Gente nueva creyente estudiando cosas que ellos no pueden sostener. Hay gente que tiene que quedarse en lo básico porque todo es tu nivel de fe. Wow. Hay gente que estudia las escrituras, hermano, literalmente. Si tu fe es muy débil, gloria a Dios. Hay gente metiéndose en niveles de profundidad que su fe no lo resiste. Dios mío. Por eso es que hay una crisis de fe. Por eso es que hay una crisis de identidad. Por eso es que hay gente que ya no saben si son evangélicos o qué es lo que son. Wow, lo dijo, por favor. Y esto ha hecho realmente, y respeto a muchos ministros que atacan esto constantemente, pero esto ha hecho que el término pentecostal sea algo degradado. Sí. Esto ha hecho que tú decir que tú eres pentecostal sea una ofensa, sea una burla, te vean como algo sin valor. ¿Por qué? Porque tú no conoces lo que ellos dicen, y como tú lo atacas por ignorancia, ellos te denigran.
pero tú tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque en este tiempo la iglesia está pasando una crisis importante. A diferencia de la iglesia primitiva, que tenía una crisis de información, ahora hay una crisis por demasiada información. Hay una abundancia, hay demasiado dato, hay demasiada cosa. Y el que no tiene un filtro para estudiarlo, hermano, fácilmente se confunde. Mucha gente confundida. Y el apóstol Juan aquí dice, el que le dice a esa gente, bienvenido. Dios mío. El que le dice a esa gente que están promoviendo un mensaje diferente al que a usted se le enseñó. Usted dice, no, pero yo enseño lo correcto, pero traigo el que enseña la herejía. No, pero es que yo predico lo correcto. Siervo, yo no me he desviado. Yo estoy en las escrituras, pero ven tú, aunque tenga herejía, que quiero hacer un congreso especial. Quiero llenar la iglesia de gente. Dice el apóstol aquí, el que le dice bienvenido y lo deja entrar a la casa, dice que se hace partícipe de su mala obra. Wow. Porque es que tú no estás contaminando la iglesia, pero estás trayendo para que la contamine. Dios mío. Es que los pastores son el filtro de la iglesia, mi hermano. El pastor es que tiene que estar defendiendo la oveja de lo que le hace daño. El pastor tiene que cuidar la oveja. Si ellos quieren estudiar herejía, que le estudien fuera de ti, pero trata de darle algo sano en el púlpito. Trata de que lo que ellos ingieran sea saludable. Trata de que lo que ellos ingieran sea lo que ellos deben alimentarse, porque si no van a entrar en una crisis y prontamente vamos a tener muchas personas saliendo del cristianismo. Muchas personas Saliendo del cristianismo, varón. Wow. Saliendo, yéndose de la fe cristiana. Saliendo de la fe cristiana, ¿por qué? Porque nos van a ver como ignorantes. Ellos mismos, que eran parte de nosotros, que estaban con nosotros, y de repente se metieron en un nivel de información donde perdieron la identidad, donde entraron en una crisis y luego comienzan a emigrar de la fe cristiana. Santo. Y esto es algo que está afectando muchísimo nuestra generación. Porque tenemos una generación hambrienta de conocimiento. Tenemos una generación hambrienta de algo nuevo, de algo diferente. Ya el predicador que tiene más rating, ya el predicador que tiene más seguidores, no es el que Dios más usa. No es el que predica a Cristo. Cristo ha dejado de ser el centro de la iglesia. Cristo ha dejado de ser el mensaje. Cristo ha dejado de ser la razón. Y dice las escrituras que hay una sola forma de que la casa quede establecida, aunque vengan tormentas, aunque venga viento, de que la casa esté sobre la roca. Están quitando la roca para derrumbar la casa. Wow. Gloria. Tremendo lo que ha soltado esta mujer. Es que están tratando de quitarle la roca para que la casa se derribe. Wow. Pero tenemos que levantarnos como personas no ignorantes al conocimiento, pero sí con una fe establecida y firme. Gloria, de una fe establecida en nuestro Señor Jesús y una fe establecida en que el Padre envió al Hijo al mundo para salvar al mundo. Esto es algo que parece básico, hermano, pero el concepto de Jesús está siendo muy atacado dentro del cristianismo y tenemos que tener algo en cuenta. Lo que nos da identidad es que Cristo sea el centro. Si no hay Cristo, no somos cristianos. Dios mío, gloria. Hay que volver a la cruz, hay que volver a Cristo. Algo me gustó que ella tocaba. Y es que ella decía que todos esos documentos, Midrash, Cábala, todas estas cosas no son malas. Solamente es saber usar esto. Exacto. Y cuándo hablar de esto. Porque hay gente que se han afianzado tanto en estos documentos que ya han sacado a Cristo de su vida y del cristianismo. Y el cristianismo se basa ¿en quién? En Cristo. Porque la gente decía, esos son pequeños Cristos que andan caminando por ahí. Evangélicos, predicadores, apóstoles, misioneros, profetas. Hay que volver a entrar a Cristo a nuestro corazón para podérselo dárselo a la gente. Amén, de verdad. Tremendo lo que ha soltado esta mujer de Dios. Es como que si yo la veo a ella predicando ahí y fue como que me sacaron los pensamientos que yo tenía y se lo entraron a ella. Porque es que estas son cosas que no se hablan casi, pero Dios siempre tiene una reserva que va a hablar lo que otros no quieren hablar. Amén, así es. Es realmente algo que, como tú dices, y yo se le señalaba en mi exposición, es algo que no es malo. Y te está hablando alguien que es graduado en teología normal, tengo una licenciatura en cultura hebrea y estoy terminando una maestría en cultura hebrea. O sea, no es que yo ignoro el tema, es que entro y veo que hay peligro. Entro y veo muchas personas, muchos cristianos sin fundamento, estudiando cosas que su fe no puede resistir. Y estamos entrando, la iglesia está entrando en una crisis de fe. Dios mío, Dios te bendiga
Dios te guarde, fue un privilegio que estuviera aquí con nosotros. No olvides suscribirte y activar la campanita. Suscríbete también al canal Saliendo del Anonimato y poner ahí en la caja de comentarios: voy a fortalecer mi fe en Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.